Y bueno, me gustaría empezar justo, como ya lo mencionó Maje, pues con esta pregunta, bueno, primero que nada, si se pueden presentar, nos pueden platicar un poquito de si es la primera vez que hacen el examen en ARM o si ya lo han hecho, lo habían preparado en otra ocasión, un poquito como una breve introducción. Si quieres, doctora Diana, no sé si tú que llegaste primero quieras comenzar. Estás en mute. Sí, ya, disculpen. Fue mi segundo en ARM y la verdad es que yo no contraté ningún curso, solamente hice resúmenes de las guías de práctica clínica, pero pues al ser la información muy abundante, la verdad es que no es muy precisa. Tardé mucho tiempo en leerla y complementé con unas flashcards que andaban por ahí compartiendo en WhatsApp y fue con lo que, pues con lo que estudié prácticamente. Mi puntaje fue de 52.00. Ok, ¿y qué especialidad quieres? Medicina interna, Medicina. sí. Y en el primero, mencionas que este es tu segundo en ARP, y en el primero, ¿cómo te fue? ¿Cómo te preparaste? Pues la verdad en el primero no leí nada, solamente fue como para ver de qué se trataba el examen porque estaba en proceso de titulación y saqué 48. Ok, bueno, un incremento. Y pues obviamente como no pasé el año pasado, Ujú. lo que hice fue investigar mejor la convocatoria porque como les comentaba no, pues estaba en proceso, perdón, de titulación. Ujú. Entonces estuve muy al pendiente de las fechas, desde que salió la convocatoria, cómo fueron actualizando porque hubo muchas modificaciones durante el proceso. Entonces prácticamente me guié desde que salió la convocatoria. Fue lo que estuve haciendo. Igual tomé apoyo de ciertos grupos de WhatsApp y de Facebook donde orientaban un poquito en cuestión del estudio, de cómo se llevaban los procesos, inclusive de cómo subir los documentos. Oye, ¿y esos grupos de Facebook y de WhatsApp, qué grupos fueron? Uno, bueno, el de Facebook es el de A Pasar el ENARM, que es un grupo creo que es bastante popular, y el otro es, ¿A pasar el ENARM? ajá, tiene una hormiguita como foto de perfil. Y el otro, no me acuerdo bien del otro, pero también tiene que ver algo con ENARM, algo así. Ok. Y Ajá. en esos grupos, ¿qué les comparten? ¿Como un plan de estudio, información o qué No, específico? en esos grupos normalmente cuando sale la convocatoria, obviamente los que somos miembros podemos publicar, pero los administradores siempre ponen como de, o no se olviden que a las 10 de la mañana va a salir la convocatoria para que estén presentes, tengan su laptop, su computadora, todo el proceso lo hagan mediante dispositivos que no sean teléfonos celulares o tabletas y llegan a subir como lo más importante o un resumen de la convocatoria. Cuando es el proceso ya de colocarse, de subir documentos, dan como algunos tips de cómo se edita el peso de los documentos. Algunos compañeros incluso en el grupo se ofrecen a editar los formatos de los documentos que piden. También llegan a compartir un poco de material de apoyo de los compañeros que hicieron resúmenes años pasados y se quedaron, los comparten ahí. Haciendo como comparando el ENARM 2024 con el ENARM 2025, ¿hay algún aspecto que consideres que haya mejorado en la aplicación del examen de este año? Ujú. Sí, pues justamente tuve oportunidad de estudiar un poquito más. La verdad es que no como me hubiera gustado, pero sí tuve también acceso a material de estudio, inclusive también algunos simuladores que tuve oportunidad de compartir con algunos compañeros que también iban a presentar el examen. Ujú, Y refiriéndome, por ejemplo, a el proceso ujú. para registro, la facilidad del registro, ¿fue igual la dinámica o hubo algún cambio o alguna, no sé si se hizo más práctico el Ujú. registro del año pasado o de este año?
Pues realmente fue el mismo. ¿no? La ventaja es que donde estoy hay una buena conexión a internet, entonces sí influyó mucho en que tuviera un folio bastante próximo o de los primeritos, porque fui el 2100 y algo, entonces me tocó en mi primera opción de sede. Pero pues fue prácticamente lo mismo, la cuestión de la conexión a internet, creo que es como la clave, por así decirlo. Ok. Una pregunta, y la vez pasada, la primera ocasión en la que hizo el ENARM, Ujú. ¿también tuvo uno, o sea, también quedó en su primer opción o quedó en otra opción? No, en mi primera opción también. Ah, también, ah, muy bien. Ujú. ¿Y hubo algo que pudo haber pensado que es como que le generara más eh, frustración o alguna dificultad en el proceso de registro del ENARM? Sí, justamente la página se satura demasiado. Es muy complicado poder acceder al link para el registro porque se cae, o sea, ni siquiera deja como registrarse bien o meter datos porque ni siquiera entra como tal al portal. Y uno tiene que estar totalmente, o bueno, siempre refrescando, refrescando, actualizando para que se pueda acceder a la plataforma. ¿Cómo sentiste 6 horas de examen? ¿Consideras que fue suficiente tiempo? ¿Te sentiste, pues, físicamente descansada o fue muy pesado? No sé, me gustaría como conocer un poquito esa parte, ¿no? Esa experiencia ya haciendo el examen. Okey, claro. Pues, a comparación de la primera, vez que lo presenté, la verdad es que sí sentí una diferencia, porque en mi primer ENARM no tomé descansos, y en este sí tomé descansos de por lo menos 1 hora me paraba, daba otra hora y me paraba o al baño o a tomar agua. Entonces, la verdad es que no se sienten mucho porque es como, no sabría explicarlo de una manera muy cercana, pero sí el tiempo corre, y cuando menos te das cuenta, chin, ya otra vez ya va a ser 1 hora. Entonces, la verdad es que lo sentí el tiempo no tan pesado como en el primer examen, porque si puedo ser honesta con ustedes, en el primer examen inclusive me estaba ganando el sueño. Entonces, no dormí muy bien una noche antes, justamente porque era el primer examen, y me estaba quedando dormida en el ENARM. O sea, sí súper recomiendas entonces que, que se tomen descansos. Sí. Sí, porque aparte de que uno se despeja, tiene oportunidad de, no de pensar las preguntas, pero en el momento de estar leyendo los casos clínicos, uno se abruma mucho, tomando en cuenta lo más mínimo, edad, peso, todo. Entonces, tomar las pausas yo considero que es bastante beneficioso porque si, pues uno se despeja, regresa al caso clínico y ya tiene otro panorama menos saturado, por así decirlo. ¿Y cómo percibiste el ambiente físico? O sea, el Ujú. lugar. ¿El lugar? Ajá, o sea, la distancia entre donde están sentados, Ujú. en donde lo de la computadora, sí, el lugar, el salón, por así Okey. decirlo, le presenta. Ujú. Pues la verdad es que estuvo bastante bien la distribución. A mí me tocó presentarlo en León, en el Poliforum, la entrada 1, y el espacio, por lo menos el lugar era bastante amplio y todavía quedaba muchísimo espacio libre. Entonces, la verdad es que entre lugares no hubo como algún problema ni nada por el estilo. ¿Y el primero en dónde lo presentaste? En Puebla, ¿Y ahí cómo lo sentiste? la verdad estaba muy reducido, porque uno se paraba al baño y ya chocaba con el asiento del compañero de atrás, pero también considero que tiene que ver mucho como la proporción corporal de cada persona. Ujú. En esta ocasión en León, y comparándolo con Puebla, Ujú. digamos, el espacio estaba en buenas condiciones, Sí, limpio. sí. ¿Los dos estaban limpios o en alguno tuviste una percepción diferente? No, ambos estaban limpios, la verdad, y muy fríos. Ay. También sí puedo hacer un comentario que creo que va dentro de, Por favor. en León, en mi segundo ENARM, fueron un poco más estrictos, porque de plano nos decían que no podíamos yo entré al examen a las
7:30 y obviamente pues lo presentábamos a las 8. Entonces todo ese tiempo pues estábamos sentados, no podíamos hablar y constantemente estaban voceando que no podíamos interactuar entre aspirantes, no podíamos levantarnos al baño, no podíamos estar como volteando hacia otros lugares. Sí, o sea, sí había gente hablando, pero me llamó mucho la atención que en León hicieran ese tipo de como, no sé, notas informativas o que estuvieran voceando eso, a diferencia de Puebla, que el tiempo que estuve esperando, pues todos estábamos platicando. Ya. Ok. Y en ese aspecto, justo hubo algo que también te incomodara, o digo, esto lo veo como, pues a lo mejor una sorpresa, ¿no? Pero Ujú. algo que dijeras, oye, pues, esto no está padre, esto está muy incómodo, algo referente al espacio físico. Pues realmente no, lo único es la cuestión de, como les comentaba, que no pudiéramos hablar entre aspirantes o que no pudiéramos ir al baño porque como pues nos paramos muy temprano para poder ir los de la mañana, no tenemos oportunidad de desayunar y al menos a mí pues me urgía poder acudir al sanitario y estuve un buen rato aguantándome, entonces creo que fue lo único. Em, ¿Cómo viste la redacción de las preguntas? ¿Fueron claras? En muchos otros años siempre se ha comentado el tema de que, bueno, hay cuestiones ahí, ¿no? O se Sí. puede cuestionar. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo Mm, sentiste las preguntas? Pues honestamente sí estaban mal redactadas porque me acuerdo mucho de un caso clínico que hablaba de un masculino y al momento de las preguntas decía, ¿cuál es el padecimiento de esta paciente? Refiriéndose al masculino como femenino. O a veces cuando preguntan, no sé, ¿cuál de los siguientes síntomas es el más común para el desarrollo de tal enfermedad? Solamente englobaban en la respuesta uno, por ejemplo, no sé, lipidosis y ácido úrico, un ejemplo, y en otro solamente venía una respuesta cuando la mayoría de las preguntas tenían que venir como de dos. Yo quise pensar que era como una especie de respuesta trampa, porque pues en ese momento estamos paranoicos y pensamos, ay, esto lo hacen para desviar la atención. Pero sí, la redacción, la verdad es que no era muy buena. Vale. Ujú. Oye, ¿y consideras que las preguntas sí evaluaban conocimientos clínicos relevantes para la práctica médica? Mm, Considero que sí, pero en muchos otros casos, por ejemplo, una compañera mía realizó el examen el 24, yo lo realicé el 23 y ella me comentó que le preguntaban qué estado de la República Mexicana tenía más incidencia en sarampión en este año. Y pues eso realmente no es como un dato que tengamos muy fresco o a la mano, porque son reportes epidemiológicos que van saliendo constantemente durante el transcurso de los meses. Y yo me acuerdo, o bueno, al menos en mi trabajo, sí llevamos la cuestión del SWIVE y nos entregaron un formato donde venían por estados los casos. Y no voy a decir, ay, yo sí me sabía esa respuesta, pero más o menos la conocía porque a mí me dieron ese formatito, pero pues mi amiga no. Ujú. Claro. El tuyo, justamente, bueno, si lo presentaste el año pasado también en el Focus Group del Ajá. año pasado, comentaban eso, que habían exámenes que estaban más enfocados, no sé, me daban un porcentaje de 20% epidemiología, tanto por ciento ginecología. Ujú. En, por lo que veo se repite, porque si eso no te salió a ti, le salió a los del otro día. Y esto es epidemiología. Ujú. Sí, sí. De hecho, a mí en el primer examen, el de 23 de matutino, preguntaron muchísimo oftalmología, demasiada. Y honestamente no es mi fuerte oftalmología, pero por lo menos yo considero que de unas 100 preguntas, por lo menos 20, exagerando, eran de oftalmo. Y gine venía muy poquito, muy poquito. También preguntaron de cosa que En este, no. Ajá, en este año. sí, en este año. Okay.
Inclusive en otros años yo me he enterado por compañeros que lo presentan, que siempre hay una pregunta obligada referente al esquema de vacunación infantil, y este año la que preguntaron era, pues, fácil, o sea, todos nos la bueno, yo considero que todos nos la sabíamos, pero el año que yo presenté el examen, el primer ENARM, preguntaron que si era algo referente a las alergias al huevo y que tenían que ver con las vacunas, que qué se podía hacer o qué opción teníamos para, no dejar descubierto el esquema de vacunación. Entonces, en este año la cuestión del esquema fue muy no olvidado, pero no se tomó tanto en cuenta. ¿Encontraste preguntas confusas o que te parecieron poco útiles? O sea, como esas Mm, preguntas, como por ejemplo lo de las gomitas eran, ¿no? Como ajá. unas preguntas así. Que este año, ¿qué preguntas tú dices así como que estuvieron raras? ¿Qué cree? Que la verdad es que no hubo preguntas raras. Este año sí puedo decir que las preguntas se basaban mucho en ya es de práctica clínica o en obviamente, pues ya, temas muy, sustentados en cuanto al tratamiento, al manejo, la sintomatología. No preguntaba nada como la del piojo, ¿no? Que cuántos centímetros recorre un piojo. No venían preguntas raras, inclusive quitaron las preguntas en inglés. ¿Qué temas o áreas consideras que tuvieron mayor peso? Oftalmología, medicina interna preguntaron mucho también. En este año, ¿cuánto tiempo dedicaste a tu preparación total para el ENAR 2025? Un mes. ¿Un mes antes? Sí, Pues sí, muy poquito, ¿no? sí, lo que pasa es que sufrí un accidente, y ya no me pude preparar como quisiera. Aparte, mis horarios de trabajo son un poquito matados, entonces, la verdad no me ayudó mucho el hecho de tener muchos turnos. Claro. Ahorita, doctora, ¿en dónde estás trabajando? Trabajo en una clínica que es privada en el turno de la mañana, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y entre semana, el martes y el jueves, igual en la clínica, pero en el turno nocturno, y el domingo todo el día de 9 a 9. Okay. Ujú, Ok. sí. ¿Qué materiales y recursos fueron más útiles? O sea, para estudiar la app, los simuladores, Ujú. clases, redes sociales, no sé, ¿qué usaste más durante todo ese mes que estuviste estudiando? Las flashcards. ¿Y de dónde las sacabas? Esas flashcards, les comentaba que hay grupos en WhatsApp donde comparten los materiales que o compran los compañeros o hacen. Entonces, compartían pues ahora sí que las flashcards de ¿Qué estrategias personales, tipo rutina, constancias, horarios, técnicos, te funcionaron mejor este año? ujú. Okey, en cuanto a rutinas, yo considero que, primero la organización, dividir por lo menos, en temas o buscar mis áreas de oportunidad, que yo sé que no tengo tan bien cimentadas, y bueno, identificarlos fue como el punto de partida, porque el año pasado a mí me fue muy mal en ginecología, y este año fue en la especialidad donde salí más alta. Entonces, por lo menos organizar los temas, identificar áreas de oportunidad y, pues, la distribución de tiempos, como les comentaba, pues, no fue mi fuerte, pero yo considero que hubiera ayudado mucho si lo hubiera hecho. Okay. Claro, tú ya habías identificado en dónde estabas baja para Sí, reforzarlo, que es súper importante. ujú. Eh, ¿Cómo manejaste esa presión, esos nervios, justo ese estrés, antes o durante el periodo de tiempo en el que te estuviste preparando y durante el examen? Okey. Bueno, antes, y durante el periodo de preparación, la verdad es que tomé terapia, bueno, acudí a terapia, y considero que eso me ayudó mucho a que no me sintiera tan abrumada en el proceso, porque comparando, con otros compañeros, pues sí llegué a obtener muchas respuestas como: "Es que ya no quiero, ya no me siento segura, ya estoy fastidiada, ya no aguanto", no, o sea, muchos compañeros realmente se sentían infelices estudiando para el examen.
y yo honestamente puedo decir que hasta le encontré el gusto a poder obtener nuevos conocimientos, reforzar los que ya tenía. Y la verdad es que después del examen o ya para presentarlo me ganaron los nervios porque pues ya es mi segundo examen, obviamente todo lo que conlleva, que no solamente pues es desgaste físico y mental, sino también la inversión monetaria, pues sí era como de tengo que pasarlo porque si no lo paso pues ya sería el segundo y es una inversión que pues no se está yendo a ningún lado. Ujú. ¿Y qué técnicas, o sea, aparte de terapia, usaste algunas técnicas que te ayudaron a mantener la calma? No sé si yoga, rutinas, respiración. Ujú. Meditación, algo. Mm, como tal meditación no, pero en la terapia sí era un ejercicio de, le llama la terapeuta blanquear la mente. Puedes tener muchas ideas o pensamientos rumiantes, o sea que los estamos teniendo constantemente presentes, pero por lo menos tener unos 15, 20 minutos en el día para despejarlos, porque yo me di cuenta que al menos personalmente eso era lo que más pues, más me abrumaba, que constantemente estaba pensando así en un día normal 5 veces, y ay, es que el examen y no sé qué. Entonces, me daba ese tiempo para poder despejar mi mente. Y algo que no, pues, no era como alguna actividad o parte de terapia, es que leía mucho. Obviamente cosas fuera de medicina, porque si no hubiera sido muy sí, muy pesado, pero leía mucho. Y aquí, o sea, ¿qué consejo le darías tú a los futuros aspirantes sobre cómo manejar esta parte emocional para el examen? Okey, yo les aconsejaría mucho que, primero tengan una buena base emocional, ya sea terapia, que creen una red de apoyo sólida, porque enfrentar el ENARM solos es muy pesado. Entonces, teniendo una base emocional y mental sólida, pues todo viene en agregado. Obviamente la organización, obviamente el entusiasmo, las ganas, uno solito no se satura y pues puede identificar, ok, ahorita ya me excedí en mis horas de estudio, me voy a tomar un receso porque, como les comento, muchos compañeros estudiaban en la madrugada, en tiempos como muertos de su trabajo y es también mucho, la parte de desgaste no es algo que esté bien enfocado, porque lees, pero no lees bien. Claro. Si Ujú. pudieras mejorar un solo aspecto del ENAR, ¿cuál sería? Mm, uno solo. Yo consideraría que la cuestión de, em, no tanto el contenido del examen, sino el pago por el examen, porque sí considero, o al menos en este año se me hizo bastante injusto las modificaciones que hicieron, porque les comento que pues soy una persona un poco aprensiva, entonces a cada rato enterarme de, va a haber un video modificando la convocatoria, si era como, ay, ¿ahora qué le van a cambiar? Y pues obviamente el costo, porque justamente en un video que hizo el licenciado Clark, mencionó que el año pasado solamente lo presentaron creo que 5,000 aspirantes y al final de cuentas, pues no quiero decir como o entrar a un tema muy político, pero sí decir, bueno, ¿y qué le hacen al dinero que se quedan? Porque si uno empieza a pensar, ¿no? O bueno, nos dan dulcecitos en el examen, pero son dulcecitos muy pequeños, a lo mejor son dulcecitos que no quiero decir que estén viejos, pero ya son como, pues, de los más baratos. Entonces, yo sí pienso que en cuestión de el monto que se tiene que pagar, sí es un monto bastante considerable y obviamente, pues, no todos, desgraciadamente, tenemos como la posibilidad económica de solventar nuestros gastos solos, más aparte el hospedaje de los que se tienen que movilizar de ciudad, el hospedaje, los pasajes de hotel al centro de aplicación del examen, sí considero que es un poquito, no irresponsable, pero no es empático con, pues, con toda la población que aspira a una especialidad. Y doctor, ¿cómo describirías esta primera experiencia durante el ENARM 2025? Durante el examen como tal, estresante, porque
Pues yo creo que de por sí todos los que llegamos ahí ya llevamos muchos meses de estudio, de estar estresado y toda esta parte. Y encima estando ahí como que todo el proceso lo es aún más. O sea, como que toda la revisión que te hacen antes, que vayas a dejar tus cosas, como que todas estas cosas van sumando estrés al momento antes de llegar al examen. Ok. Entonces, como que esa parte sí se hace pesada. Por ejemplo, nosotros nos citan una hora antes de que inicie el examen, pero incluso si llegas un poco más temprano, pues estás ahí una hora y media, una hora 40, esperando a que inicie tu examen y están nada más ahí todos. Ves gente entrar, entrar y entrar y todos sentados frente a la computadora y nada más no inicia. Considero que toda esa parte es muy estresante. Y por ejemplo, referente a, yéndonos un poquito más atrás, ¿no? El Ujú. proceso de registro al INARM, ¿cómo lo viviste? Ah, no, uy, eso está igualmente de estresante porque, bueno, pues yo ahorita afortunadamente, por ejemplo, para el registro, pues puedo estar en mi casa, pero la página se cae a cada rato, tienes que estar recargando y recargando la página, a ver en qué momento te deja entrar, y cuando entras a ver si te deja registrarte para que te den un número de folio. Entonces, por ejemplo, muchos este año estamos haciendo el servicio social. Entonces hay quienes están en la clínica, quienes están en su hospital, en alguna comunidad externa. Entonces, si yo estoy en mi casa, bueno, los que estamos en casa, es complicado llegar a registrarte. Ahora todas esas personas aún más. Y no es como que puedas decir, me registro al rato, porque pues el folio va aumentando y luego va a cambiar tu sede y toda esta parte. Claro. Entonces, eso también es estresante. ¿Hubo algún Ujú. aspecto que consideraras positivo en la aplicación de este año? ¿Positivo solo del examen o como en general? Sí, en general, o sea, sí, del proceso, de la logística, del Ujú. mismo examen. O sea, ¿hubo algo que dijeras, bueno, esto me gustó? Pues la modalidad de como, o sea, de las instalaciones y del personal, como que eso me gustó, me pareció cómodo, porque, o sea, la gente con la que estás sí se comporta muy bien contigo y te dice, ah, si quieren agua pueden pararse, o sea, pues dentro de lo malo de todo el proceso, al menos las personas con las que estaba trabajando, bueno, en esa parte, pues como que se comportaron bien con nosotros. Hasta le podían bajar el brillo a tu tablet si querías. Toda esta parte, al menos dentro de lo malo. Eso sí me gustó. Tú estuviste en Puebla, ¿verdad? Ujú. Sí, Ok. ¿Cómo sentiste el tiempo de la aplicación durante esas 6 horas? ¿Fueron suficientes? ¿Te hizo falta tiempo? ¿Cómo la pasaste ahí? yo lo sentí como suficientes. No podría decir que son demasiadas porque prefiero que haya un rango para arriba. O sea, prefiero que sean muchas a que sean pocas, Claro. pero yo lo sentí bien al respecto. O sea, sí y no, porque a mí me gusta, bueno, yo siempre he sido una persona que no se tarda tanto como en resolviendo el examen y así, pero la cosa de tener tiempo es como de, bueno, ya que tengo tiempo, como que tú solito dices, bueno, voy a intentar aprovecharlo, voy a dar una segunda vuelta, voy a volver a ver esta en la que tuve duda. Entonces, en cuanto a tiempo, no tuve como ninguna complicación. Sí siento que estuvo bien. O sea, ya la última hora, las últimas 2 horas, casi todos ya iban saliendo progresivamente, pero pues sí puedes aprovecharlas y yo siento que está bien. Perfecto. Y, por ejemplo, durante este periodo de tiempo en el que estuvo respondiendo el examen, ¿tuviste oportunidad de levantarte, descansar, hacer pausas o hiciste todo el examen de corrido? No, yo le di 2 vueltas a mi examen. Primeramente respondí hasta la 140, que es la mitad del examen, y en eso me tardé alrededor de hora y media, creo, o 2 horas. Ese fue mi primer bloque. Acabando como ese primer bloque, me paré, fui al baño, tomé agüita y luego continué nuevamente con mi segundo bloque.
las preguntas restantes. Y ya acabando ese bloque fue cuando me llegaron los dulcecitos, el agua. Entonces me volví a tomar otro respiro. Aunque fuera en mi mismo asiento, no me tuve que poner de pie. Pero nada más estuve respirando, me comí los dulcecitos, me tomé el agua y ya posteriormente como que ahora sí hice mi revisión final. Esa ya como una revisión solo express para constatar que todo fuera lo que yo creí. Ahora enfocándonos al contenido del examen, eh, ¿cómo valorarías la redacción y la claridad de las preguntas? No muy buena, siendo muy sincero. Había preguntas o hay oraciones que hay de dos. Unas que sabes que están hechas para confundir, entonces tienes que volver a leer para no intentar entender la frase, porque, o sea, eso cualquiera lo hace. Más bien intentar pensar en lo que el que hizo la pregunta quiere que respondas, o sea, qué es en lo que más está pensando él que hizo formular la pregunta. Y eso es una, o dos, de plano las preguntas que ni se entiende, no hay un buen contexto adecuado del trasfondo, ya sea del caso clínico o una narración extensa y una pregunta que no tiene nada que ver. Como que estas cosas sí se presentan mucho en el examen. O sea, incluso errores ortográficos, que uno diría cómo sería posible, pero incluso errores ortográficos se llegan a presentar. ¿Y consideras que las preguntas evaluaban conocimientos clínicos relevantes para la práctica médica o no necesariamente todas las preguntas? No, definitivamente no. Creo que todos los que lo realizamos el examen estamos conscientes de que es un filtro, a final de cuentas. No evalúan tanto tu conocimiento, más bien evalúan la toma de decisiones que puedas llegar a tener. Porque muchas de las preguntas, si exprimes, puedes decir, ah, bueno, son de importancia clínica. Pero, por ejemplo, este año vino lo de la picadura de alacrán, que yo como médico digo, ah, ¿qué me importa de picadura de alacrán? A lo mejor la especie, de qué está hecho el veneno, el cuadro clínico, el tratamiento y todo eso. Y ellos enfocan más la pregunta en qué grupo de edad se presenta más. ¿En qué estado en 2023 se presentaron más piquetes? Y ese tipo de preguntas sí es como, bueno, a mi parecer, pues la relevancia clínica de las patologías no va tanto por ese lado, porque, o sea, solamente ese es un ejemplo, pero hay muchos otros donde te preguntan un compuesto de algún alimento que nadie llega a utilizar realmente en la práctica clínica, una prueba que ya se realizaba desde hace 10 años y ahorita ya nadie está realizando. Como que eso es, creo que sí está fallando. En esta aplicación del examen, ¿qué temas o qué áreas consideras que tuvieron un mayor peso en esta edición? Oftalmo, en mi examen venía bastante de higiene y venía bastante de tóxico, o sea, toxicología. Creo que yo, creo yo que son las tres que más se presentaron. Eh, ¿Cuánto de tiempo dedicaste a la preparación de este examen? Yo tomé alrededor de unas 5 horas al día desde enero. Ok. Ese fue el tiempo que tomaba. Ya ese mismo tiempo que yo era al día, pues ya era dividido. En parte era un poco más de flashcards, en parte era un poco más de, pues ahora sí, revisión a fondo del tema. Ya al final era un poco más de simuladores, toda esta parte. Ok, perfecto. Y esas 5 horas que se dividían durante el día, ¿fueron diarias? Sí, Okay. O era de obviamente, lunes a viernes o tenías ahí un sistema ya como muy definido. no, era diario, pero había días que eran excepción. O sea, sí hubo días que llegué a tener alguna actividad
O llegué a decir, necesito, por ejemplo, terminando un bloque, terminando hemato, terminando nefro, un descanso, decir, bueno, me voy a tomar unos 3 días, voy a descansar y luego ya retomo mi estudio. Pero sí intentaba como que la constancia. ¿Y eran seguidas o no? No, 5 horas, no, eran no, divididas. las 5 no eran seguidas, eran divididas, porque como también estaba con actividades del servicio, Y doctor, ¿qué materiales y recursos fueron los más útiles durante este proceso de estudio? yo principalmente atribuiría a dos. ¿Sí? Las flashcards de Endarme, bueno, de Edwin Madra y los simuladores. O sea, Oye, doctor, ¿y qué estrategias personales, ¿no? Usaste para que te funcionaron mejor, ¿no? Justo un poquito hablarnos de esta rutina, esta constancia que mencionabas de estas 5 horas. ¿Cómo fue esa dinámica? A lo mejor si pudiéramos tratar de desmenuzarla un poquito más. claro. eh, bueno, primeramente la base, o sea, por eso, como desde enero, era revisar ahora sí bien todo el tema. O Ujú. sea, abarcar ahora sí la pues definición, epidemiología, etiología, todo el contexto del tema y lograr reducir esa información y acomodarla, le digo, con las flashcards a lo relevante respecto al examen, porque es como diferente de la práctica a diferente a lo que es importante porque si lo pueden preguntar en el examen. Una vez tenía esta parte, utilizaba, bueno, como todos mis apuntes y todo mi seguimiento lo llevé en un Notion. Entonces ahí llevo mi calendario, o sea, tenía como, este tema lo revisé este día para ver más o menos que le diera alrededor de unas 2 revisadas a cada tema antes de llegar al examen. Ahí mismo tenía como mi calendario. Y para estar repasando constantemente, lo que más me estuvo sirviendo fue, pues, Anki, hacer flashcards en Anki y estar como siempre, intentar respondiendo toda esta parte. Creo que sí me ayudó bastante. ¿Qué papel jugaron esos simuladores en comparación a la experiencia real? Ok, creo que los simuladores son muy importantes y yo les digo que lo hice más al final porque te hacen ver lo que no sabes. O sea, no es lo mismo a yo decir, ya revisé el temario de ginecología, ya soy experto, y de repente llegas a un simulador y te preguntan algo que tal vez tuviste por entendido o no le pusiste atención en tu revisión y te hace recapitular, decir, a ver, ¿por qué no leí esto? Tengo que regresarme a este tema, a estos puntos, o pues también le digo, como datos random, podríamos decir, que se llegan a presentar, esos se encuentran más en simuladores, porque yo no me pongo a buscar cuántos tengo que separar la cama para la picadora de alacrán. Más que nada, de repente en un simulador llegan y me lo preguntan y yo, ay, ¿a poco eso era relevante, no? Creo que esa es la importancia que tienen los simuladores. La siguiente pregunta sería, ¿cómo manejaste la presión, nervios y estrés antes y durante el examen? Antes, durante mi preparación, intenté realizar actividades extras. O sea, no estar 24/7 con el examen, porque pues creo que tampoco sería sano por salud mental. Entonces sí, pues realizaba actividad física, pues realizaba actividades de mi servicio, como que todo este aspecto para estarle cambiando al pensamiento de Fuleman, más que nada al inicio, ¿no? Ya al final, pues sí, como que tú solo con el estrés, pues ya empiezas a querer estudiar más. Pero sí, toda la parte del inicio del año y todo es así como de, bueno, voy a hacer ejercicio, me voy a distraer un poco para no estar todo el tiempo pensando únicamente en eso. Y durante el examen, creo que a mí lo que me ayudó bastante fue tener como mi control de mi tiempo. O sea, no estarme, si una pregunta no la sabía o estaba muy dudoso, no estarme deteniendo 20 minutos ahí, porque progresivamente creo que tendría la sensación de que se me estuviera acabando el tiempo. Entonces, intentar, intentar manejar bien mi tiempo, eso como que me daba tranquilidad de decir, bueno, no sé 10 qué pasé, o a lo mejor,
pero aún tengo tiempo, me quedan 3 horas, entonces voy a acabar estas que estoy respondiendo y ahorita me regreso. Como que esa parte de control como que me ayudó. ¿Qué consejo le darías a los futuros aspirantes sobre cómo manejar esta parte emocional? Justamente eso, ¿no? O sea, es importante obviamente estar estudiando y desde mucho tiempo antes y dar una amplia revisión a los temas, pero tampoco vivir por ello, porque pues uno se va cansando, ya a finales ya estás súper cansado, ya no quieres, ya nada se te pega, bueno, sientes que ya nada se te pega, entonces de por sí el examen y el proceso es algo muy estresante como para que ellos solitos encima se queden como en una cápsula de solo el examen, solo el examen, solo el examen. A lo mejor un día a la semana nada cuesta realizar otra actividad, en las mañanas, no sé, realizar alguna actividad que les guste, tocar algún instrumento o algo, y todo el resto del día estar estudiando. Como que no 100% examen, la mayoría sí, pero eso podría ayudar. Si pudieras mejorar un aspecto del ENAR, ¿cuál sería? Mm, le digo que yo entiendo que lo hacen porque es un filtro, pero a mí sí me gustaría bastante que las preguntas fueran más involucradas en lo que haces en tu verdadera práctica clínica, porque muchas preguntas son de GPCs desactualizadas, de normas de hace 20 años, que en lugar de preguntarte el tratamiento, te preguntan el efecto adverso que se presentó una vez en un caso. O sea, como que esa parte no se me hace tan lógica. Creo que si se está comprobando pues la habilidad para la práctica clínica de los médicos, debería ser más con este tipo de información y no con datos tan crudos como cuántas mordeduras de perro hubo en Michoacán en 2021, porque en realidad como que eso no me aporta nada a mi práctica clínica. Sí, ok. La última pregunta sería, ¿qué aprendizajes y consejos claves compartirías con los aspirantes del ENAR 2026? ¿Ok? Que se preparen mucho, que estudien mucho, deben abarcar demasiados temas en poco tiempo, entonces desde antes vayan comenzando, sería lo mejor. Tengan alguna actividad extra, no se enfoquen únicamente en su examen, porque si no se van a estresar, se van a cansar desde julio y tienen que llegar hasta septiembre para completar todo este proceso, ¿no? Sí, sí. Totalmente, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Israel. Creo que pues también nos diste como datos bastante interesantes. Y bueno, o sea, la idea es escucharlos y pues ver cómo nosotros también vamos mejorando lo que son la app, el simulador y todos estos productos que nosotros tenemos para ayudarlos a presentar el ENARP, ¿no? Que vayan lo mejor preparado posible.